6 hábitos que te mantienen pobre. Lo realmente valioso de las finanzas personales es que solo se necesitan formar unos cuantos hábitos positivos para construir una riqueza importante. Lo aterrador es que si formas los hábitos incorrectos, terminarás en la quiebra. El secreto está en desaprender lo que hacen los pobres, ya que sin darte cuenta te puede mantener en escasez para toda tu vida. ¿A dónde se fue el dinero? Si esa pregunta le suena muy familiar, es porque definitivamente hay algo que estás haciendo mal. Si tus hábitos son malos, no habrá salario que te alcance aunque ganes millones, pero si cambias algunos de ellos, incluso algunos que parecen no tener relación directa con el dinero, al mismo tiempo estarás mejorando tus hábitos financieros. Hay que tener mucho cuidado, especialmente debido a que la gente que forma hábitos financieros positivos generalmente están conscientes de ellos, pero aquellos que forman hábitos financieros negativos muchas veces se enteran hasta que ya es demasiado tarde. Estos son algunos hábitos que, sin importar tu sueldo, te mantienen siempre al borde de la quiebra. Modifícalos y verás cambios significativos. Primero, si ganas más dinero, gastas más dinero. Una de las peores cosas que puede hacer una persona es que a medida que gana más, siempre va a gastar más. Esto, si bien puede generar una sensación de estabilidad y bienestar, además de estatus, hará también que siempre gastes más de lo que espera. Puedes pensar, bueno, es que me lo merezco. Claro, pero recuerda que siempre habrá forma de pagar menos por las cosas. Solo es cuestión de dedicarle tiempo a buscar alternativas. No se quede con una opción a la hora de hacer una compra de algo. Piense, ¿qué haría si tuviera menos presupuesto del que tiene? Segundo, ahorra lo que te sobra, o sea, nada. Si quieres ahorrar lo que sobra o estás esperando ganar lo suficiente, nunca ahorrarás nada. Cuando las personas reciben un aumento de sueldo, generalmente empiezan a gastar más, como he dicho anteriormente. Para que esto no te pase, tienes que apartar una cantidad desde el momento en que recibes tu pago. Es decir, págate primero a ti mismo. Luego olvídate de ese dinero, será como si nunca hubiera estado allí. Puedes guardarlo en una cuenta de ahorros adicional y no lo gastes por ningún motivo. Tercero, no tienes fondo de emergencias. El fondo de emergencias es un ahorro que te va a ayudar a enfrentar imprevistos. Si pierdes tu empleo, por ejemplo, este ahorro te puede ayudar a hacer frente a tus gastos inmediatos como renta, comidas y transporte, mientras consigues un nuevo empleo o empiezas un emprendimiento. Lo ideal es que tu fondo de emergencia tenga un equivalente de entre 3 y 6 meses de tu sueldo. Cuarto, no te preparas para el futuro. Otro hábito es vivir solo el día a día. Si bien usted debe disfrutar su vida al máximo, considere que también poco a poco van pasando los años y que a medida que más tiempo pasa y usted no se prepara para lo que viene en el futuro, cada vez tendrá que hacer un esfuerzo mayor para solventar su situación económica. Esto no solo aplica por el hecho de pensar en su pensión o de qué va a vivir entre unos 20 años, sino también en planear todas las cosas que quiere. Por ejemplo, no esperar días antes para planear un viaje, o si sabe que tiene que hacer el pago de impuestos, esperar hasta el último día de vencimiento para hacerlo. Una de las claves de las personas exitosas y millonarias es siempre adelantarse a los hechos, especialmente en los aspectos que tienen que ver con dinero. Quinto, pensamiento de pobre. Ya hemos visto cómo el lenguaje puede llegar a tener un efecto fuertemente influyente en su vida, por lo que frases como "es que no puedo porque no tengo dinero" o "mi salario no me alcanza para pensar en eso" hacen que esas simples teorías se puedan convertir en realidad. Puede que tenga problemas financieros, pero cambie todas esas negaciones por frases positivas. En vez de decir "nunca me desharé de este crédito", visualice con mucha fuerza positiva el pago de todas sus deudas malas. Es decir, convierta lo negativo en positivo, creando en su cerebro imágenes de lo que quiere ser en realidad. Sexto, ver mucha televisión y no autoeducarse. ¿Con qué frecuencia enciendes la televisión? La actividad más común de los millonarios es la lectura, no la televisión. Y por otro lado, la actividad que menos realizan es precisamente ver televisión. El 67% de las personas adineradas miran menos de 1 hora de televisión al día. Además, dentro de esto, solo el 6% miran realities, por ejemplo. En cambio, el 78% de los pobres permanecen pegados al televisor. Este es uno de los datos claros que hacen la diferencia entre los ricos y los pobres. Recuerda, más lectura financiera y menos televisión. Por otra parte, muchos terminan la escuela o la universidad y creen que obtienen lo suficiente para poder vivir toda la vida. La realidad no es así, lo diré claro. Será imposible que puedas vivir la vida financiera que deseas. Solo podrás sobrevivirla y probablemente tener una vida promedio igual que los demás. Los millonarios tienen hambre de información y día a día están leyendo y estudiando. Si quieres lo mismo, debes leer y prepararte.
Los datos estadísticos son claros. El 88% de personas adineradas leen más de media hora al día. Además, el 76% de estas personas leen 2 o más libros al mes. Definitivamente la lectura es un hábito indispensable para alcanzar la libertad financiera. Autoedúcate y no te conformes con la educación obligada que hayas recibido en la escuela. Así que no está de más recordar que los hábitos financieros que formes ahora dictarán la vida que vivirás a futuro. Si te identificas con algunos de estos hábitos, actúa para cambiarlos y retoma el control sobre tu futuro financiero. Si te ha gustado el video, por favor haz clic en me gusta y compártelo con tus amigos. También es muy importante tu opinión, escríbela abajo en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal y activa las notificaciones para encontrar más videos animados. Gracias por tu apoyo y recuerda, mantén tu enfoque al éxito.